Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Convocamos a todos los visionarios, estudiosos y curiosos a unirse a nosotros en un viaje por la ruta entre el sueño y la pesadilla, donde la inteligencia artificial se presenta como una fuerza transformadora con el potencial de realizar nuestras aspiraciones más elevadas o encender las luces de alarma de los futuros sombríos. Abordaremos cuestiones cruciales sobre la ética, el impacto social y los límites que debemos establecer para salvaguardar el equilibrio entre el avance tecnológico y el bienestar humano. Este panel no solo promete sumergirnos en la complejidad de la inteligencia artificial, sino también ofrecer una visión crítica y reflexiva sobre el camino que elegimos transitar en este emocionante y a veces desconcertante viaje hacia el futuro. Únete a nosotros mientras exploramos el fascinante trayecto entre la utopía y la distopía en el mundo de la inteligencia artificial. En la moderación, Julieta Pescador, y la acompaña nuestro panelista Gabriel Levy. Buenos días a todos, muchas gracias Valerie, a ti, a todos los estudiantes de la Universidad Mariana que nos acompañan hoy, futuros colegas. Para nosotros realmente es un placer quienes están conectados y quienes están aquí poder compartir este espacio con ustedes. Buenos días, Gabriel. Hola Julieta, muy buenos días, muchas gracias a Juan Pinzón, a la Universidad Mariana, a todos sus directivos y por supuesto, como siempre, a todo el equipo de Edumóvil y sus estudiantes que están a cargo de esta transmisión en la mañana de hoy. Bueno, entramos en un tema realmente fascinante que últimamente creo que ha inundado todas las redes sociales, los periódicos del mundo, todos empezamos a preguntarnos qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Pero pues la primera pregunta para quienes estamos más o menos incursionando en el tema y quienes no, Gabriel, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues lo primero, Juli, es que sobre el tema se han tejido muchos mitos. Es un tema de leyendas urbanas y mitos y siempre ha sido el sueño de la humanidad desde que aparecen las tecnologías digitales, la computadora en sí, la computación, tratar de emular, imitar o crear un tipo de inteligencia que reemplace o sea capaz de equiparar la inteligencia humana. En realidad, seguimos hablando de algoritmos. Son programas de computadora, pero la diferencia frente al pasado es que estamos entrando en una nueva generación llamada de generación neuronal y de aprendizaje por lenguaje natural, que tienen un nivel de verosimilitud y de complejidad en el procesamiento de los datos, pero sobre todo un nivel de autonomía que hace que hoy en día sea realmente muy avanzada la tecnología y mucho más similar a la inteligencia o a la cognición humana que realmente lo que fueron las primeras generaciones de inteligencia artificial. En últimas, insisto, y para que lo desmitifiquemos, son algoritmos, son programas de computadora tremendamente avanzados, muy descrestantes sí, pero todavía no son totalmente autónomos, no son sistemas de procesamiento cognitivo autónomos, sino que por ahora siguen siendo sistemas algorítmicos que emulan la inteligencia humana. Creo que has dicho algo muy importante y es que no hacen cosas por nosotros por ahora, sino que pueden apoyarnos en lo que hacemos, que creo que ha sido uno de los grandes mitos que tenemos hoy en día con la inteligencia artificial. Pero ¿qué tipos de inteligencia artificial existen, Gabriel? Bien, yo le pido al equipo de Edumóvil que pongamos la primera foto que tenemos en el archivo, la número 0. Las primeras formas de inteligencia artificial que aparecen son los que tienen un sistema de entrada y salida predictiva y unificada. Particularmente los conocemos como Alexa, Oye Siri, Oye Google, y esto fue realmente un bálsamo para la inteligencia humana porque eran sistemas de inteligencia artificial muy básicos, por no decir muy bruticos.
porque uno le pedía algo a Alexa y cumplía una orden específica. Alexa, prende las luces y las prende. Alexa, ponme una canción. Alexa, ¿qué día es hoy? Alexa, ¿cuál va a ser el clima? Hasta ahí funcionaba muy bien. Pero si uno llegaba y le preguntaba cuál es la diferencia entre el planteamiento epistemológico de Einstein respecto a Hegel, Alexa, lo siento, tu respuesta no me es posible procesarla. Era la respuesta típica que Alexa daba. Entonces decíamos, no, pues realmente esto es una cosa muy básica, las máquinas son muy brutas. Entonces esta primera generación, la de los sistemas de entrada y salida, los sistemas input-output básicos, eran sistemas que nos dieron la posibilidad de pensar que la inteligencia artificial no iba a ser una amenaza ni contra los empleos, porque pues de pronto sí reemplazaba a un asistente muy básico, pero pues no iba a reemplazar o no ponía en riesgo ninguna profesión. Luego, y pasemos a la segunda, la cero fuerte, aparece ChatGPT, que es una tecnología, la primera que sale al mercado madura de sistemas de aprendizaje basado en lenguaje y sistema de aprendizaje neuronal profundo básico. Esta tecnología de ChatGPT es una bofetada muy fuerte para nosotros, porque esa misma pregunta que le hicimos sobre las diferencias de posturas entre Hegel y Kant, si es capaz de responderla. Alan Turing, de quien por demás le recomiendo ver una película muy buena que se llama El Código Enigma, que hace una referencia bibliográfica muy interesante de este personaje. Turing, que entre otras cosas fue el que descifró el sistema de codificación en la Segunda Guerra Mundial que utilizaban los nazis y lo hizo de una manera maravillosa, casi que fue uno de los artífices de que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial. Turing creó un test, porque él se imagina un futuro en donde los sistemas de inteligencia artificial van a ser tan avanzados que es necesario determinar si realmente el sistema de inteligencia artificial imita la inteligencia humana o no, y se va a conocer como el test de Turing. El test de Turing es una prueba muy simple en donde se coloca de un lado a una persona a conversar y del otro lado puede haber o un humano o una máquina. Hasta el 1 de enero de 2023, la prueba de Turing no había sido superada por nadie. O sea, ni Alexa ni ninguno de los sistemas de inteligencia artificial había superado esa prueba. Es decir, el humano que se sentaba al otro lado y empezaba a conversar detectaba inmediatamente esto es una computadora o este es un humano. Con ChatGPT se superó el test de Turing. Es decir, un ser humano no es capaz de identificar si lo que está al otro lado es un humano o es una máquina. O sea, entonces ahí podemos con objetividad decir o saber que hay una tecnología que es realmente capaz de imitar de manera muy eficiente la inteligencia artificial. Y pasemos a la imagen, la última del cero, la de los nodos. El problema es que esta tecnología va a sentar las bases para un sistema de crecimiento de nodos. O sea, la primera versión que sale al mercado de ChatGPT es la 3.5, que es capaz de hacer unas cuantas miles de conexiones neuronales. Pero la semana pasada, ya en la última rueda de prensa que hace OpenAI, que es la desarrolladora de ChatGPT, nos anuncia que ya van a lograr llegar a alrededor de 1 billón de conexiones neuronales. O sea, nada de lo que hemos conocido es equiparable con lo que viene en la siguiente generación de ChatGPT, porque ellos están haciendo un mejoramiento continuo de los sistemas de sinapsis o de imitación de la conexión entre nodos, que va a hacer que sea sustancialmente muy similar a la cognición humana, siendo capaz de realizar búsquedas en internet, crear imágenes, crear sonidos o responder cualquier tipo de petición, por más compleja que sea a nivel textual. Esta es la que ha desencadenado que 1000 expertos y científicos alrededor del mundo manden una carta pidiendo que se le ponga límite a este tema, porque no sabemos cuál es el impacto que va a traer. Fue a pasos agigantados que pasamos de estar jugando con el Siri, con el Alexa, a llegar al ChatGPT y luego a esto que se viene muy pronto. Pero hablemos un poquito más en castellano para estos estudiantes que están conectados, para nuestros futuros colegas, ¿cómo lo pueden usar? ¿Qué es en la practicidad? Tú te sientas en el computador y ¿qué haces? Le puedes pedir que te haga una tarea completa, y muy probablemente el profesor se va a dar cuenta. O sea, si el profesor te dice, investiga sobre la historia del cine, haz un ensayo sobre la historia del cine, y tú le dices a ChatGPT, hazme un ensayo sobre la historia del cine, pues con total seguridad va a dar una respuesta muy similar y el profesor va a identificar, utilizó ChatGPT
y hay herramientas que permiten identificar cuándo se usa. Pero si tú la usas de una manera inteligente, y es que inicialmente le preguntas cuáles son los orígenes del cine y él te da una información básica, y luego le preguntas, desarróllame esta idea, desarróllame este concepto, va a botarte información sobre la cual puedes reescribir, montar en orden y termina haciéndote la tarea. Eso es, digamos, lo más elemental. Pero tú puedes crear los personajes y puedes decirles que te haga un guión, puedes pedirle que te haga un plan de rodaje, puedes que te haga un plan técnico, puedes que te haga el guión de los actores y le puedes decir, este texto que tengo elaborado del guión de los actores está escrito en un lenguaje muy universal, necesito que me lo pases a un lenguaje mucho más juvenil, que me lo pongas en términos pastusos, y eres capaz de hacerlo. Es un sistema muy avanzado. Entonces, por ejemplo, en la construcción de guiones, de todos los guiones, en el diseño de la propuesta, del marco teórico conceptual, todo esto ChatGPT ya es una herramienta muy potente, pero es solo uno de los eslabones del audiovisual. O sea, ese es el punto de partida. Que entre otras cosas, si tú te pones a mirar, Julieta, cuáles son las peticiones que están haciendo el sindicato de actores en los Estados Unidos, la más importante es esta. O sea, ya el sindicato de actores, que está en huelga hace ya mucho rato, y de guionistas, una de las peticiones que hace es que se reevalúe el uso de la inteligencia artificial en la industria del cine. Pues ya que hablas de eso, Gabriel, ¿cuáles son o qué tan ciertos son esos miedos que existen sobre la existencia de esta inteligencia artificial? ¿Hasta dónde van? ¿Hasta dónde crees que pueden llegar? Pues en realidad, Julieta, estamos experimentando un fenómeno que ya habíamos experimentado antes. En la década de los 80, el miedo estaba en que las máquinas estaban reemplazando la mano de obra no calificada. Incluso La Pequeña Maravilla, que fue una serie con la que ustedes crecieron, yo no. No, mentiras, a mí sí me tocó. Con la que todos crecimos. Esa historia, no sé si tú recuerdas que el abuelo de la niña odiaba a la niña porque una máquina lo dejó sin trabajo. Y él trabajaba en una fábrica haciendo un proceso muy manual de empacar, y eso aparece en algunos de los capítulos de esa historia. Y el miedo que había de las máquinas era porque las máquinas estaban reemplazando en temas de manufactura. O sea, hoy en día en una planta de Kia o Hyundai, el 95% del proceso de ensamblaje lo hace una máquina. Cuando hace 30 años, ese 95% lo hacía un humano. ¿Cuál es la diferencia ahora y por qué hago esta comparación? La diferencia ahora es que las máquinas empiezan a reemplazar la mano de obra calificada, algo que no había ocurrido. O sea, ya no está amenazado el obrero, el manufacturador de un producto, está amenazado el profesional en todas las áreas. Al médico, la herramienta de inteligencia artificial le puede hacer un diagnóstico, al abogado le puede escribir una demanda, al juez le puede dictar un fallo, al diseñador gráfico puede hacerle un diseño gráfico, al guionista le puede hacer un guión, al periodista le puede escribir una noticia, al odontólogo le puede ayudar a diseñar un diseño de sonrisa. Y la respuesta es, y tú me dirás, todo lo que has dicho puede ayudar. ¿Va a hacerlo totalmente? Pues no lo sabemos. Por ahora puede ayudar. Pero sí hay ciertas profesiones que tienden a estar en un riesgo muy latente, como es, por ejemplo, el corrector de estilo. Ya hoy en día podemos decir que sí es suprimible. La corrección de estilo que hace ChatGPT hace que si yo soy un escritorio, antes contrataba un corrector de estilo, ya no lo necesito. El traductor, no necesito un traductor. Básicamente a los idiomas básicos, yo le digo a ChatGPT, escríbeme este artículo en un inglés básico americano, y me lo escribe, pero le puedo decir, escríbemelo en un inglés básico norteamericano o neoyorquino, y me lo escribe, o escríbemelo en un inglés británico, y me lo escribe, o escríbemelo en un inglés australiano, y me lo escribe, pero le puedo decir, escríbemelo en mandarín, en hindi, en francés, y la traducción no es buena, es perfecta. O sea, es más perfecta que la que hace un traductor humano. Entonces esas dos profesiones, por ejemplo, ya no es que las ayude, las están aniquilando. ¿Va a pasar lo mismo con el periodista? ¿Va a pasar lo mismo con el guionista? No lo sé. Bueno, ahora que hablas de las profesiones como tal, ¿qué puede hacer el chat GPT o la inteligencia artificial, ya hablando de la industria audiovisual como tal? ¿Podemos tener una producción audiovisual completamente realizada con esta inteligencia artificial? Pues empecemos a desglosar por partes, si te parece, como para entenderlo. Los chicos de la Dumóvil, pongamos la 1A, empecemos a hablar lo más básico del cine, son fotografías en movimiento, ¿no? O sea, el cine son 24 fotos en un segundo,
la televisión son 30, la alta definición son 50, pero son fotos. La foto individual, les quiero mostrar todas fotos creadas por Midjourney, que es un sistema de inteligencia artificial, fotos creadas sobre un patrón existente, pero que son totalmente falsas o fakes. Observen, todas estas son fotos fakes, no existen, creadas desde cero con Midjourney. Además, estas fotos de Trump detenido hicieron que por alrededor de una hora, porque las fotos inteligentemente quien las creó las soltó después del juicio de Trump, entonces la rueda en redes y varios medios de comunicación cayeron y publicaron Trump detenido, ha sido arrestado y se lo creyó por una hora, la noticia fue verdad, hasta que alguien develó que habían sido creadas con Midjourney, que es un sistema de inteligencia artificial. Esto es imagen creada desde cero. Ahí están las imágenes del arresto de Trump, que son totalmente ficticias, o pues fueron muy llamativas pues porque el Papa ya está en una silla de ruedas y ya aparece como un rapero, ¿no? La imagen ya existente, imágenes que no son fake sino reales, también se pueden corregir. El equipo de Ledumóvil les pido que me pongan la 1B. Miren, estas imágenes son imágenes muy antiguas, totalmente corregidas con múltiples sistemas de inteligencia artificial. Hay muchos en el mercado, realmente no podemos hablar solamente de una tecnología, sino que en general hay muchas tecnologías que están funcionando muy bien. Reimage es, por ejemplo, una de las más potentes que desarrolló MyHeritage, pero miren que realmente la recuperación de las fotografías es excelente. Pero ustedes dirán, listo, esto es foto fija, el cine es finalmente imagen en movimiento. Bueno, entonces vamos con la 1C, por favor, del equipo de Ledumóvil. La llegada del tren a París, la obra cumbre de los hermanos Lumière. Pongámosle sonido, por favor. 5. Esto es la misma versión del film, pero digitalizada, una versión en 720 HD y 18 fotogramas por segundo, y esto es el resultado de rescalar con inteligencia artificial el vídeo anterior a una resolución de 4K y 60 fotogramas por segundo. Una versión con una calidad muy superior a la versión dada como input y con una fluidez en los movimientos que hace parecer que esta película ha sido grabada en otro tiempo. Este es el resultado que ha obtenido el usuario Denis Irjaev tras combinar diferentes herramientas ya existentes de Deep Learning, pero que hasta ahora no habíamos visto aplicadas conjuntamente a este tipo de vídeos. Unas herramientas cuyo potencial no solo se aplica al rescalado de películas antiguas, sino que también puede tener utilidad en otros ámbitos como en el científico o en la remasterización de videojuegos. Así que, como hacemos habitualmente en este canal, toca preguntarse ¿cómo funciona? Quiero que miremos cómo se combina realidad con ficción. Pongamos un video que se llama Fashion. Coge patrones existentes de fotografía de moda y un usuario creó un video en el que muestra la evolución de la moda en más o menos un siglo, simplemente usando tecnología de inteligencia artificial. Miren, esto es realmente extraordinario. Son los mismos personajes que ustedes observan ahí, cómo va evolucionando la moda año tras año, todo con inteligencia artificial. Y es imagen en movimiento, partiendo de fotografías, ¿no? O sea, alimentaron el sistema de inteligencia artificial con fotos existentes realistas y la ponen a correr. Y lo mismo hicieron hay otro que se llama evolución, que es la evolución de los vehículos alemanes. Cómo ha evolucionado, entonces básicamente alimentan el sistema de inteligencia artificial con fotografías y crean un sistema fluido de todas las marcas de vehículos alemanes y entonces comienza con Mercedes, sigue con BMW, luego con Audi, cómo ha sido la evolución en el diseño, pero observen que la comprensión que uno alcanza a tener entonces de cómo con el paso del tiempo van cambiando los diseños de los vehículos, es una cosa absolutamente maravillosa, creada de cero, porque lo único que hicieron fue alimentar con la información de los patrones cómo ha evolucionado, pero
la imagen la crea la inteligencia artificial. Entonces, creo que en la imagen Creo que no- vamos por un buen camino. O sea, si vamos a hablar de poder generar producciones audiovisuales, ya hablamos de unas imágenes, de imágenes estáticas, imágenes en movimiento. El guión, Gabo, lo hemos dicho desde el principio, lo podemos crear fácilmente. Ahora vamos si se puede realizar audios. Efectivamente, miremos uno de los que no tengamos problemas de derechos de autor, porque no quiero que vayan a tener problemas con el video en YouTube. Pongamos el número 2, creo que ese no tiene problemas. Miremos si les corre, por favor, al equipo de BTR. Subámosle audio. Este audio es un audio creado totalmente con inteligencia artificial. O sea, no nació de la composición de un grupo de músicos, sino que lo creó una máquina. En realidad, Juli, acá hay unos riesgos gigantescos porque ya en la campaña política que acabamos de terminar regional, vimos cómo los audios, los fake news alimentados con la voz de un candidato generaron un montonón de fakes, de deep fakes de audio absolutamente perfectos. Es decir, vimos a la voz de Galán diciendo que se había reunido con Petro, que no ocurrió. Totalmente fake y se puede crear cualquier tipo de música. Tenemos otros ejemplos que hemos usado, pero es que nos los ha bajado YouTube de cómo ponen a un cantante a cantar una cosa que no cantó nunca, pero bueno, ese no quiero que lo pongamos para que nos quede el video en YouTube. Bueno, pero lo podemos consultar. Creo que les estamos dando a quienes están conectados desde las redes sociales, a quienes están acá, como muchas herramientas que esperamos se conviertan en un apoyo, en una ayuda para hacer todo el tema profesional en la comunicación, más no que solo estemos ahí utilizando la inteligencia artificial para hacer todas las tareas. Gabo, concluyendo los temas de la producción audiovisual y en los temas de edición, ¿cómo funciona? Miremos a ver si a ustedes les corre el 4B, muchachos, no sé si lo tienen. Ángel de pronto me confirma o cámara me confirma si tienen el 4B, si no vamos con el 4 solo, pero quisiera que tuvieran el 4B, porque fue un video que hicimos para promocionar un foro como este, pero que hicimos, sí está, entonces parémosle un segundo y ya les digo para que lo corran. ¿Qué hicimos? Teníamos un foro de promoción audiovisual Colombia, un foro como este, en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, y nos pidieron el video para promocionarlo, y se nos ocurrió, creémoslo todo con inteligencia artificial. Lo único que hicimos fue darle los datos para que ChatGPT creara el guión, luego CapCut creó el audio, luego con Magistro hicimos las transiciones de las imágenes, y lo finalizamos nuevamente con Magistro como una pieza finalizada. O sea, lo único que hay es los inputs de los datos del foro y los datos de las imágenes que teníamos. El resto todo es una construcción hecha con inteligencia artificial. O sea, podemos decir con total certeza que la animación y la edición de esta pieza fue hecha todo con inteligencia artificial. Pongámosla a rodar con sonido, por favor. El próximo miércoles 16 de agosto, en el aula magna de la Universidad Pontificia Bolivariana, se realizará el foro La innovación en el ecosistema audiovisual, historias, formatos, plataformas y algoritmos. El foro comienza desde las 8 de la mañana con la ponencia de Luis Moya, guionista de la aclamada serie La Casa de Papel de Netflix. Para sacar un montón de tramos. Entrada gratuita. Regístrate en www.promocionaudiovisual.co. Colombia, potencia de la vida. Entonces, claro, esto
es un montón de piezas que normalmente un ser humano es el que decide cómo las ordena, cómo crea. Acá las decisiones sobre el contenido existente, porque por supuesto teníamos el videito de Luis Moya de una charla virtual que nos había dado, teníamos la imagen de la UPB, teníamos los datos que le metimos al guión, la fecha, la hora, teníamos esta colita de Colombia Potencia de la Vida, todo se lo metimos y el sistema al principio nos arrojó 3, 4 errores, le pedimos mejorarlos, hacer correcciones hasta que obtuvimos una pieza pues que no es perfecta. La voz que se crea artificialmente es una voz rara, tiene como una acento, como si hubiéramos puesto un francés a decirlo, pero es bastante bueno. O sea, estamos realmente en un punto en donde es una pieza muy buena, creada prácticamente con inteligencia artificial. O sea, sí, la respuesta es sí se puede hacer edición con inteligencia artificial y bastante bien. Gao, una pregunta. Finalmente, cuando tú haces un video como este, o cuando usamos en lo cotidiano la inteligencia artificial, a hoy existe un humano, yo la he usado, que le doy unas instrucciones específicas y siento que si bien me está apoyando es un producto mío porque supe darle muy bien unas indicaciones. ¿Tú crees que este pensar es equivocado? ¿Realmente esto es un producto generado solo por inteligencia artificial? Te voy a decir un ejemplo. Esta es una tarea que tiene un estudiante para entregarle a un profesor. El profesor puede decir, esto está mal porque usted utilizó la inteligencia artificial o supo utilizar también la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo para la academia. Es que es muy difícil la respuesta, la pregunta es muy buena y la respuesta es muy difícil. No en vano está esa carta de 1000 científicos alrededor del mundo pidiendo paremos el tema. ¿Por qué? Porque como está en este punto, tú lo has dicho perfectamente bien, es una herramienta. Y hasta ahí está muy bien. Que sea una herramienta está muy bien. O sea, que un estudiante se apalanque en ella para editar está muy bien. Que un médico la use para dar un diagnóstico en la clínica bajo la supervisión del médico está muy bien, porque reduce sustancialmente el error en el diagnóstico del médico. Es decir, el médico le mete los síntomas a un sistema de inteligencia artificial para medicina que ya existe y le dice el paciente tiene fiebre, dilatación de pupilas, está pálido, presenta apnea del sueño y le da todas las variables y el sistema le va a arrojar los posibles diagnósticos y el médico toma la decisión o si es muy evidente le va a dar el diagnóstico. Eso a un sujeto como el médico que está cargado con 20 casos, que es humano, que comete errores, buenísimo. Entonces, ¿cómo negarse a eso? Es necesario, por ejemplo, que el juez tenga que sentarse a redactar la sentencia o el juez puede darle las variables al sistema para que el sistema le ayude. ¿Por qué no que le ayude? Entonces, en esta etapa está muy bien. El problema es la etapa siguiente, que es la que 1000 científicos alrededor del mundo no quiere que ocurra, y es cuando ya no sea una herramienta de ayuda, sino que la herramienta supere al humano, y pues ahí hay dos opciones. O creamos un mundo donde nos vamos a dedicar a viajar y cada uno tiene una máquina que trabaja por él, o sea, creamos el algoritmo que dé esta charla, entonces yo creo mi proyección oleográfica y entonces que el algoritmo cobre la charla por mí y yo me voy a pasear por el mundo, cosa muy difícil que ocurra, porque al final sabemos cómo nos comportamos los humanos y todo quedará en manos de una sola corporación, entonces esa corporación será recontramillonaria, OpenAI, por ejemplo, Elon Musk más rico, Bill Gates más rico y nosotros muriéndonos de hambre porque no tenemos nada que hacer, porque ya Elon Musk y Bill Gates no van a necesitar a nadie que les haga el trabajo. Esa siguiente etapa es la que tiene muy preocupada a la humanidad. Y la pregunta es, ¿debemos detenerla? Pues lo que 1000 científicos alrededor del mundo piden es no la detengamos, pero démosle un compás de espera como para que tengamos tiempo de asimilar esta primera etapa. Bueno, volvamos al tema audiovisual, Gabo. Ya hicimos el recorrido guión, imagen, audio, edición. ¿Podemos tener a hoy un contenido totalmente hecho por la inteligencia artificial? Ok, es una muy difícil pregunta y muy buena pregunta. Hay dos maneras de verlo. Manipulando la realidad ya es posible y la otra opción es de 0 completamente, pues estamos en esa ruta. Vamos a ver los dos ejemplos porque decirlo es una cosa y verlo es otra. Hay un TikToker que considera, a su modo de ver, que es injusto que Don Ramón nunca se haya ganado un Oscar, porque para él es el mejor actor que ha existido en la historia del cine mundial. Es perfectamente válido. Pues él lo solucionó con inteligencia artificial, puso a Don Ramón a ganar a un Oscar. Pido que les pongamos a rodar el video del Oscar y veamos a Don Ramón recibiendo el Oscar.
Observen ahí él dando su discurso, don Ramón recibiendo el Oscar, todos los demás personajes, mira el señor Barriga atrás, traídos al presente, además usó una herramienta en que los trajo, pues cómo estarían, digamos, y pues fue muy generoso porque creo que estaría mucho más viejito, la Chilindrina, mírenla, pero o sea, él solucionó su problema, le dio un Oscar a don Ramón, pues que dejémoslo rodando otro poquito, porfa, porque creo que realmente es que es demasiado impresionante, es demasiado impactante, no lo quitemos, porfa, equipo BTR Edumóvil. Es demasiado impactante, que es muy bueno. Pero esto es un fake, un deepfake, es tecnología deepfake. O sea, básicamente manipulan algo existente y lo alteran. Es una alteración de la realidad para obtener un objetivo y muy realista. Esto ya se puede hacer a todos los niveles, audio, video, animación. Se pueden hacer deepfakes de una manera extraordinaria con material existente. Pero tú me preguntas, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿podemos ya estar hablando de 000? O sea, que realmente enseñemos al sistema para crear una película de cero. Entonces ahí les pido que pongamos a rodar, por favor, el número 5. Ese sí con audio, porque ese no nos lo va a censurar YouTube. De vídeo Ahí se va a con audio. vídeo es el nombre que se le da a la tarea de poder generar un vídeo fotorrealista a partir de otro vídeo dado como input, que servirá para dar la estructura necesaria al vídeo resultante. Esta estructura puede venir dada por mapas de segmentación, mapas de profundidad, puntos claves de poses capturadas, bordes detectados y en realidad de un sinfín de fuentes de información que a día de hoy podemos extraer fácilmente gracias a las mejoras de los algoritmos de visión por ordenador basados en Deep Learning. Para la generación de este contenido en años recientes, usar redes generativas adversarias ha sido una buena idea, aportándonos resultados más que impresionantes, consiguiendo sintetizar casi cualquier cosa que nos propongamos. Y siendo Bit2Bit de Nvidia uno de los papers más influyentes en este área, creando no solo resultados en alta resolución y con aspecto fotorrealista, sino donde también existe una consistencia temporal en el corto plazo, que hace que nos surjan molestos parpadeos en el proceso de generación. Es decir, fotogramas cercanos generarán resultados donde los objetos de la escena mantendrán consistentemente su apariencia. Como es evidente, evitar estos parpadeos es un requisito mínimo para poder generar resultados que pasen el filtro del ojo humano. Pero para mantener estos criterios de consistencia, no solo tenemos que pensar en el corto plazo, sino también en el largo. Es decir, fíjate bien qué ocurre cuando utilizando el modelo de Bit2Bit recorremos las mismas localizaciones que hemos visitado previamente en una escena. Como se puede ver, fotogramas anteriores donde habíamos generado al sujeto con la camiseta de un color ahora ha pasado a convertirse en otra cosa. No hay consistencia en el largo plazo. Y el motivo de esto es evidente, y es que Bit2Bit solo hace uso de unos pocos fotogramas previos para condicionar la generación del fotograma actual, significando esto que la acumulación de pequeñas perturbaciones puede hacer que en el largo plazo el resultado acabe divergiendo del resultado inicial. Es decir, el modelo no cuenta con ninguna memoria de lo que ha generado previamente. Una limitación que hoy queda resuelta con este nuevo trabajo que es capaz de generar resultados consistentes en el corto y largo plazo. ¿Cómo lo hace? Pues queda clara la necesidad de contar con una memoria, pero esta por ejemplo no se puede basar en ir almacenando todos y cada uno de los fotogramas generados previamente, ya que esto solo haría crecer linealmente junto a la duración del vídeo los requisitos de memoria. No tiene sentido. Y la propuesta de ellos es mucho más interesante. Lo que aquí se propone es ir utilizando la información de los fotogramas ya generados para ir reconstruyendo una nube tridimensional de puntos y usar dicha reconstrucción como un resumen de los estados visitados en los fotogramas pasados. La idea es tomar un primer fotograma y usarla para generar una imagen realista con la información dada como input. Ahora, para hacer este resultado consistente con el resto de fotogramas, lo que se hará será construir esta nube de puntos tridimensional que actuará como memoria de todos los fotogramas pasados. A partir de ese momento, los próximos fotogramas se basarán también en la información capturada en dicha nube de puntos para condicionar la generación de nuevos fotogramas, obteniendo así resultados que sí preservarán los detalles de los resultados anteriores. Mola, pero es que la cosa no queda ahí, porque ahora también podemos aprovecharnos de la imagen regenerada para dar color incluso a nuevos puntos que son vistos por primera vez. ¿Y los resultados? Pues ya veis, son impresionantes. Efectivamente se logra poder generar el vídeo con bastante fidelidad. Todas esas imágenes son y además creadas se logra preservar su Bit2Bit. consistencia No existían. en el tiempo. Fijaros por ejemplo en cómo, a diferencia del resto de trabajos previos, aquí sí se está manteniendo el estilo de la ropa del chico, tanto al principio como al final del vídeo. O en este caso, donde por ejemplo podemos ver cómo el vídeo generado de un coche conduciéndose alrededor de una manzana nos acabará llevando al mismo punto inicial, en donde las texturas de edificios, coches y señales continúan siendo las mismas que en un inicio. Y recordemos, todo generado a partir de un input como este. ¡Wow!
Las aplicaciones para esto son numerosas, que van desde herramientas avanzadas para edición de vídeo hasta su aplicación en motores de videojuegos o simuladores que podrían recrear entornos de entrenamiento mucho más realistas. Como verás, no estamos muy lejos, Julieta. Bueno, es un camino importante. Creo que tenemos una gran herramienta en nuestras manos. No sé si aquí estos estudiantes, si ya lo usan, me imagino que ya lo conocían. Es una responsabilidad gigantesca que tenemos, Gabo. ¿Cuál sería la conclusión para cerrar este panel tan interesante de inteligencia artificial? Pues como el mismo nombre lo dice, Juli, esta es una ruta que se debate entre la utopía y la distopía. La utopía de un sueño que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia por desarrollar tecnologías que sean capaces de emular su inteligencia. Probablemente gracias a la inteligencia artificial se cumple el sueño de colonizar otros planetas en donde por nuestras condiciones orgánicas es muy poco probable. O sea, hay planetas que están demasiado cerca del Sol en donde moriríamos incinerados por más trajes que usemos, hay otros en donde no aguantaríamos el viaje, hay otros que son demasiado fríos. Vamos a poder crear androides de silicio o aluminio con inteligencia artificial que van a poder viajar por nosotros, colonizar y hasta reproducirse y crear una especie heredada de nosotros. Probablemente la razón de ser de nuestra existencia en la Tierra sea crear una nueva generación de organismos sintéticos que dejen un legado de lo que nosotros somos y hemos sido. Eso es una utopía, pero también es una potencial distopía muy fuerte porque podemos terminar gobernados como por las máquinas en un determinado momento al mejor estilo de Matrix, siendo baterías humanas. Podemos crear armas de guerra mucho más letales que las que ya tenemos. Es decir, si no nos hemos puesto de acuerdo en lo básico, en lo esencial de nuestra naturaleza misma, estamos poniendo sobre el tablero de juego una variable que no existía, que puede potenciar enormemente nuestras capacidades, virtudes, pero también defectos y amenazas y riesgos. Recordemos que para el ser humano las historias es lo que los ha mantenido unidos o nos han llevado a la guerra. O sea, por historias, la historia de lo que es un país, una nación, una patria, la historia de lo que es la moneda, el papel de dinero, la historia de lo que es una creencia ideológica o religiosa, es lo que nos hace luchar y matarnos. ¿Qué va a pasar con una tecnología que puede crear historias, que puede rivalizar con nuestras historias, con la historia misma de lo que somos? No lo sabemos, esa es la preocupación en la que estamos. Esto finalmente deja muchas más dudas que certezas. Estamos en una etapa de descubrimiento, aprendizaje, en donde el futuro es incierto, las oportunidades muchas y los riesgos también. Gabriel, muchas gracias a ti, a todos ustedes por conectarse con nosotros y pues bueno, tenemos en las manos una gran herramienta, pero tenemos que ser cuidadosos en cómo la manejamos. Muchas gracias. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI.